Buenos días, alumnos. Vamos a iniciar esta nueva lección 14, me parece, de verdad y certeza. Sección 4. ¿Sí? Eh, les vuelvo a recordar algo que les había indicado la semana pasada. Y es que me voy a demorar un poco más de lo usual en la recorrección de las preguntas que ustedes me han pedido que mire, porque he tenido un montón de cosas que hacer esta semana. O sea, de hecho todavía no puedo meterme en el tema. Yo creo que ojalá mañana pueda hacerlo, pero todavía no estoy seguro porque depende de cuánto me demore en sacar algunas cosas que debería sacar hoy día. Y no sé si voy a alcanzar a hacerlas hoy día o no, pero en todo caso, ese es el timing que tengo. Bien. Bueno, lo que tenemos que seguir tratando tiene que ver con eh, el coherentismo como teoría de la verdad, que fue lo que introdujimos la sesión pasada. Y eso es lo que quiero que hagamos en la lección de hoy. Entonces, voy a compartirles pantalla para la presentación. También aprovecho de recordarles que eh, estas lecciones quedan grabadas en YouTube y yo después les coloco un anuncio en el que en el portal Canvas al que queda adjunto esta presentación de PowerPoint, así que también queda disponible para ustedes permanentemente. Bien, bueno, entonces la idea es la siguiente. Estamos nosotros considerando teorías antirrealistas de la verdad, ¿no es cierto? Se trata de concepciones que sostienen que la verdad de una proposición consiste en el hecho de que tengamos evidencia para lo que esa proposición enuncia, ¿no? O, como dice el eslogan, verdad igual verificación. Verdad es lo mismo que llegar a saber o llegar a tener evidencia de que la proposición dice cómo son las cosas. O si ustedes quieren, la verdad no es independiente, no es diferente de el que lleguemos nosotros a saber que las cosas son de cierta manera. ¿Bien? Y hay una variedad de formas en que esto puede sostenerse. Entonces, las concepciones verificacionistas tradicionales son concepciones en las que, por ejemplo, la verdad consiste en que nosotros tengamos una aceptabilidad, tengamos evidencia que hace racionalmente aceptable una proposición. ¿Por qué? Por ejemplo, porque tenemos información empírica, entonces tenemos cierto conjunto de percepciones sensibles o de datos experimentales que hemos constatado empíricamente que nos muestran que lo que la proposición dice es el caso. Es el tipo de concepción, por ejemplo, antirrealista que defendieron los positivistas lógicos en el siglo pasado. Ahora, otros filósofos son antirrealistas y no son tan estrechos como los positivistas, no están embarcados en un programa a demostrar, por ejemplo, que la metafísica no tiene sentido o cosas así. Entonces, sigue la misma idea, pero tienen, por decirlo de alguna manera, una concepción no restrictiva acerca de cuáles son las fuentes de justificación. Entonces, puede ser que aquello que nos entrega evidencia de cómo son las cosas sea percepción sensible, o puede ser que sea alguna otra fuente en virtud de la cual nosotros podemos adquirir conocimiento de ciertas cosas, como por ejemplo el que nuestro pensamiento nos muestre que cierto hecho es el caso, que cierta proposición es verdadera, o una cosa de ese estilo. Probablemente, porque no sé exactamente qué hubiese dicho exactamente sobre este punto, Michael Dammett es un filósofo que estaría dentro de esa posición. ¿Bien? Bueno, lo que estábamos comenzando a tratar la última lección era considerar cómo es que las concepciones de la verdad como coherencia entran dentro de este esquema. Y esto, claro, demanda una serie de clarificaciones para entender por qué sucede esto, ¿no? Porque históricamente, si ustedes quieren, la
la claridad o la conciencia acerca de las conexiones sistemáticas que estamos aquí poniendo de relieve son posteriores al desarrollo de ciertas teorías sobre la verdad. Entonces no es que cuando se han propuesto teorías coherentistas de la verdad en el pasado, se ha hecho diciendo, sí, verdad, yo soy un antirrealista. Sí, ok, entonces debo yo... no fue así. En fin, fue un tipo que intentó desarrollar una explicación filosófica sobre qué es lo que era la verdad y solo posteriormente, solo ex post, entonces la reflexión filosófica dice, mira, en realidad este intento sistemático que se estaba haciendo tiene algo en común con el que estaban haciendo estos otros señores, los neopositivistas lógicos, aunque parezcan muy diferentes entre sí, y es que ambas son formas de concepciones antirrealistas. Pero eso es una cosa, como les digo, ex post. ¿Bien? Y por esa razón también es que si ustedes toman alguna presentación relativamente tradicional, y lo que ustedes vieron en Susan Hack es una presentación tradicional sobre el tema, ustedes van a ver que cuando se explican teorías de la verdad, se les dicen, bueno, bien, aquí tienen ustedes la teoría correntista, aquí tienen ustedes la teoría de la correspondencia, aquí tienen ustedes la teoría pragmatista, ¿okay? Pero estos son casos particulares de teoría antirrealista, de una teoría realista. La llamada teoría pragmatista no es una teoría pragmatista, sino que son formas antirrealistas de verdad que van por distintos carriles distintos entre sí. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el coherentismo? Entonces, por mucho tiempo ha sido la gran concepción antirrealista que se ha puesto como, por decirlo así, la contrapartida o el opositor o el contradictor de una concepción realista de la verdad, cuyo ejemplo paradigmático ha sido tradicionalmente la teoría de la verdad como correspondencia. O sea, hoy día nosotros podemos mirar con una perspectiva mucho más amplia y darnos cuenta que, bueno, la teoría de la verdad como coherencia es una forma de teoría antirrealista, pero no es la forma de teoría antirrealista, ¿no? Entonces, si una cosa ha sido importante entender de esta revisión que hemos estado haciendo durante este semestre, es que no se trata de que respecto de la verdad o uno o piensa que la verdad es correspondencia o piensa que la verdad es coherencia. Ese dilema puesto en esos términos sencillamente es falso, digamos, ¿no? No son las únicas dos alternativas que existen, ¿no? Ahora, son ejemplos muy paradigmáticos de una concepción realista y una concepción antirrealista, respectivamente, de la verdad. O sea, ¿qué es lo peculiar de la concepción coherentista de la verdad? Que uno es un tipo de concepción antirrealista. ¿Verdad? O sea, es un tipo de concepción que está identificando la verdad con el hecho de que lleguemos a tener una justificación adecuada para lo que la proposición enuncia. ¿Bien? Eso es algo que tiene en común con las concepciones relativistas, con las formas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene de especial una concepción coherentista? Lo que tiene de especial es está constituido por las restricciones que se imponen acerca de qué es lo que vaya a ser una justificación adecuada. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren, la concepción coherentista de la verdad tiene, si ustedes quieren, dos ingredientes en esta cuestión. Uno, que es esta suposición antirrealista básica, que verdad igual verificación. Y dos, lo que tiene de peculiar es una concepción específica acerca de cómo es que nosotros llegamos a estar justificados en tener una creencia, de manera completamente general. ¿Okay? Entonces, lo que, lo que yo quisiera ahora explicarles, para que ustedes entiendan la peculiaridad de las teorías de la coherencia, es explicarles a ustedes un poco mejor en qué consiste esa perspectiva coherentista acerca de la justificación y que aquí entonces tiene como consecuencia el que debamos entender la noción de verdad también de una cierta manera. ¿Bien? Bueno, y cuando ustedes atienden a cómo es que uno llega a tener una justificación de algo, ¿sí? Cómo es que yo, pues así, siendo racional, siendo un sujeto racional, estoy teniendo las creencias que debo tener. La idea es la siguiente, que yo
debo tener las creencias, o le hace, debo aceptar como diciendo cómo son las cosas a, a las proposiciones respecto a las cuales yo tengo una justificación. Ser racional consiste en creer aquello para lo cual yo tengo una justificación, en no creer aquello para lo cual no tengo una justificación. ¿Okay? O sea, la vida sería un sujeto racional en la medida en que sus creencias están adecuadas a el tipo de evidencia y de justificación que ese sujeto posee. Lo cual no es lo mismo, ven ustedes, que tener creencias verdaderas, ¿no? Una persona podría llegar a tener que ser verdadera por muchas razones, por suerte, ¿no? Porque, en fin, porque su abuelita le dijo solamente cosas verdaderas y él siempre ayudó a su abuelita, y la abuelita le dijo que el número de estrellas es par, por ejemplo, y sucede que el número de estrellas es par, ¿de acuerdo? No. Entonces, hay muchas razones por las cuales un sujeto puede llegar a tener creencias verdaderas. Lo que estamos diciendo aquí es qué es lo que hace que alguien sea racional en las creencias que tiene. Y algunas veces ser racional en las creencias que uno tiene lleva a tener creencias falsas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la cuestión es en qué consiste que uno llegue a estar justificado. Aunque este es un tema que yo quiero al final del semestre y en la medida, vamos a ver cómo andamos de tiempo entonces, que le dediquemos un tiempo especial. Históricamente ha habido dos grandes formas de entender cómo funciona la justificación. Una manera de entender la justificación es suponiendo de que hay ciertas fuentes, hay ciertos, por decirlo así, mecanismos que nos hacen tener justificación directa para ciertas proposiciones. Y después tenemos mecanismos que nos permiten transmitir la justificación que hemos alcanzado para ciertas proposiciones y derivarla para la justificación de otras proposiciones, como mediante algún mecanismo de inferencia. Ustedes, por supuesto, serán muy conscientes, ¿no es cierto?, de que nosotros podemos llegar a saber cosas en virtud de inferencias. Si yo les digo todos los hombres son mortales, digamos, y los griegos son hombres, entonces es claro que si yo sé que todos los hombres son mortales y sé que los griegos son hombres, entonces sé que los griegos son mortales, naturalmente. O sea, en fin, debería saber, puedo yo sacar la inferencia. Se sigue lógicamente de esas dos premisas que los griegos son mortales. Ese es un típico mecanismo inferencial, ¿de acuerdo? Ahora, no solamente es ese, vamos a hablar más adelante de otros mecanismos inferenciales. Por ejemplo, yo puedo llegar a saber algo inferencialmente, pero sin que exista una conexión deductiva entre premisas y conclusión. Puede ser que el tipo de conexión entre premisa y conclusión sea una conexión probabilística, por ejemplo. Esto es que la verdad de las premisas hace altamente probable que sea verdadera la conclusión, aunque no sea verdadera, o sea, no sea necesario que la conclusión sea verdadera si las premisas lo son, que es lo que sucede cuando tenemos un vínculo deductivo. Pero en la medida en que sea altamente probable la verdad de la conclusión, si es que las premisas son verdaderas, yo tengo una razón para aceptar la conclusión. ¿Okay? Bueno, entonces, los vínculos inferenciales, como digo, no son solamente vínculos deductivos, ¿no? Entonces, en esta concepción, que es la concepción tradicional, digamos, sobre cómo funciona la justificación, yo, primero que nada, tengo un punto de partida que está constituido por cosas que me constan, por decirlo así, de manera inmediata. Por ejemplo, por la percepción sensible. Entonces, yo adquiero información sobre el mundo porque veo que, qué sé yo, hay un gato sobre el tejado. Y veo que el sol salió. Y veo que, etcétera, ¿no? O en fin, o constato empíricamente, escucho que hay un pájaro cantando. Y esas son formas en virtud de la cual yo llego a adquirir justificación sobre cómo son las cosas. Yo llego a tener justificación de que hay un gato sobre el tejado y de que salió el sol y de que un pájaro canta porque tengo cierto tipo de percepción empírica.
O sea, se me ha ofrecido una información empírica del mundo y eso me ha permitido adquirir información sobre el mundo y yo tengo una justificación para ciertas proposiciones que se deriva inmediatamente de lo que me muestran esas fuentes. No solamente la percepción sensible, ¿verdad? O sea, sí, también hay conciencia que tenemos de nuestros propios estados mentales. Si a mí me consta, por ejemplo, que estoy contento, entonces, bueno, estoy contento, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que estoy contento. Y ese darme cuenta de que estoy contento no es una percepción sensible, es simplemente la conciencia que tengo del carácter de mis propios estados mentales internos. Y eso también es una fuente en virtud de la cual yo adquiero justificación. Eh, si yo contemplo una contradicción y me doy cuenta que es una contradicción y me doy cuenta que es falso la contradicción por ser una contradicción, bueno, eso también es evidencia. Ahora, es evidencia de un tipo racional distinto en virtud del mero pensamiento. Si yo considero la preposición Misifusa es un gato y no es un gato, eh, yo basta con que considere el contenido de esa proposición para saber que la proposición es falsa. Y yo he adquirido evidencia simplemente ejerciendo mi pensamiento. En este caso no es la percepción empírica acerca de... En fin, si yo considero un paso en una demostración matemática, por ejemplo, y me doy cuenta que ese paso es legítimo, eso es también una manera de evidencia que estoy teniendo, pero no es evidencia sensible. Por supuesto, yo requiero haber visto la prueba en una hoja de papel, por ejemplo, ¿no? Pero podría no hacerlo así, eso es accidental. O sea, hay maneras de adquirir información sobre el mundo de manera inmediata. Y luego, esa información y esa evidencia que nosotros adquirimos sobre el mundo y que nos permiten cierto nivel de justificación, nosotros podemos transmitirlo a otras proposiciones que se infieren a partir de ellas. Entonces, esta concepción que se conoce como fundacionalismo. ¿Por qué fundacionalismo? Bueno, porque nuestra justificación depende de ciertos fundamentos. Por eso, cuando conversamos de esto en la última lección, yo decía, la imagen que se suele adoptar es la de un edificio o la de una pirámide, ¿no? Entonces, tenemos fundamentos en un edificio, que son, no sé, piezas de piedra, por ejemplo, o ladrillo, o lo que sea, que están colocados en la base. Y eso me permite después colocar cosas sobre esa base. Bueno, y es fácil ver que el edificio completo después será tan fuerte como sean sus bases, ¿verdad? Si yo saco las bases, se viene abajo todo el edificio, ¿no es cierto? Bueno, o sea, esa imagen es la imagen que ha tenido una concepción fundacionalista. Y les repito que es un tema que espero que más adelante podamos conversarlo con más detenimiento hacia el final del semestre. Pero la visión alternativa, a ver, un poco que voy a tener que... Alguien hizo una pregunta y se me pasó, así es que Tomás Umaña pregunta, ¿cómo se verifica que efectivamente esas bases son verdad en ese caso? Bueno, eso depende de un problema epistemológico general, es decir, ¿qué tipo de evidencia o justificación tenemos para esas bases? ¿Qué tan fuerte es la evidencia perceptiva de otro tipo que tengamos para esas bases? Tú recordarás, Tomás, que al comienzo del semestre estuvimos hablando de la duda escéptica, que justamente es lo que hacía, por ejemplo, Descartes, es decir, mira, yo en principio toda la información que viene de los sentidos es información que no me va a servir como base del edificio del conocimiento, por las dudas escépticas. ¿Cuál es la actitud que tiene hoy día un epistemólogo en general sobre estos temas? Es decir, mira, no es infalible la información que tenemos sobre la percepción sensible, pero en casos ordinarios, en la generalidad de los casos, está perfectamente bien. No necesitamos que, por decirlo así, las bases del conocimiento y... Perdón, perdón, que empezó la época de la alergia. No es necesario que las bases del edificio, de la justificación, sean completamente indubitables como lo quería Descartes. Basta con que sean suficientemente firmes.
¿bien? Descartes quería, si ustedes quieren, unas piedras que sean irrompibles, ¿de acuerdo? Aquí la idea es decir, mira, no necesitamos que sean irrompibles, por supuesto las piedras podrían ser, no sé, las bases del edificio podrían ser destruidas si les tiras una bomba atómica, o si se produce un choque de galaxias, o si se, no sé, cae, en fin, les cae encima un planeta, ¿de acuerdo? No van a aguantar, por tanto no son completamente indestructibles, pero basta con que sean capaces de resistir el tipo de fuerza o de impacto que es presumible al cual podrían estar expuestos, y en esa medida son suficientemente firmes. Bueno, una actitud de ese estilo es la que tiene un epistemólogo contemporáneo en relación a ese tema. ¿Bien? Pero quiero seguir con el tema del coherentista. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el coherentista? O sea, la posición coherentista como alternativa a esa concepción, como digo, que se llama fundacionalista, y que es un tipo de posición que ustedes encuentran expresada con bastante precisión en Aristóteles, por ejemplo, en los segundos analíticos. La tradición filosófica occidental posterior, piensen por ejemplo, todo le pasa de toda la Edad Media. Bueno, en general la teoría general sobre la ciencia dependía, lo que ustedes encontraban era que en la filosofía universitaria europea se comentaban los segundos analíticos. Entonces, Descartes también, que ustedes vieron en su momento y que es importante por la duda escéptica, claro, pero Descartes también era un fundacionalista. Claro, era un fundacionalista que tenía una concepción muy restrictiva acerca de qué es lo que puede ser la base del conocimiento. Y por eso es que, al menos en la meditación 1, se ve impelido a una posición escéptica, al menos de entrada, que después la abandona. Pero no porque no sea fundacionalista, no, es porque es fundacionalista que él entonces dice, bueno, y tiene que haber una base, ¿de acuerdo? Y establece requerimientos tan fuertes para la base que nada satisface los requerimientos tan fuertes que han puesto. Pero es fundacionalista, ¿bien? O sea, después te se encuentra con otros tipos que son fundacionalistas y la diferencia que tienen es que no son tan exigentes sobre los requerimientos de la base. Dicen, mira, en la medida que sean suficientemente buenos, ok, podemos funcionar. No necesito que sean, como digo, bases infalibles, ¿no? Estamos completamente libres de hipótesis como que nos engaña un genio maligno. Basta con que razonablemente sea suficientemente adecuada la evidencia que tenemos para esas bases. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esta alternativa? Que no es la única alternativa, porque si ustedes consideran el tema de manera abstracta, cabe otra posición que, que ha sido objeto de discusión mucho más reciente en realidad. O sea, esto es de los últimos, no alcanzan a ser 20 años, de verdad, o sea, mucho más reciente, que se llama infinitismo. Que sistemáticamente, además, bueno, en fin, para los filósofos profesionales eso tiene interés porque es una hipótesis, por decirlo así, teórica, alternativa, que uno puede tratar de explorar y bla, bla, bla. Pero no es una posición que históricamente sí ha sido importante, ¿no? Pero la posición alternativa a una visión fundacionalista es una concepción coherentista. ¿Ven? Y la visión coherentista, la idea central es que la justificación no es algo que nosotros adquirimos porque, por ejemplo, tenemos cierto tipo de estado que permite justificar una proposición y la justificación de esa proposición se le da a otra justificación, a otra proposición, sino que la justificación es una característica que la adquiere un sistema completo de preposiciones y que luego heredan las proposiciones al ser parte del sistema. Entonces, como les estaba yo intentando desarrollar la lección pasada, una manera de entender el contraste es esta, ¿no? O sea, si en el fundacionalismo la idea que tenemos es que primero que nada se justifican ciertas proposiciones aisladamente, esa justificación se hereda a otras, ¿no? O sea, por decir, un sistema, ¿no?
de preposiciones, como sería una teoría científica, ¿de acuerdo? Es una teoría en donde la justificación de la teoría completa es dependiente de la justificación que tengamos por cada una de las piedras, por eso decir, los constituyentes individuales que son las preposiciones básicas del sistema. Y lo demás se deriva de la justificación básica que tengan esas preposiciones. ¿Cuál es la idea coherentista? Es que la justificación, por decirlo así, no es una cosa que parte de abajo hacia arriba, sino que es una cosa que va en sentido inverso, es como de arriba hacia abajo, ¿no? Tengo el sistema de proposiciones tiene ciertas características, y dado que ese sistema tiene ciertas características, una proposición particular va a heredar esa característica debido a ser parte del sistema. ¿Eh? Entonces, es una perspectiva, como ustedes pueden ver, que contrasta fuertemente con la concepción fundacionalista. Ahora, sería un error que ustedes hicieran la asociación aquí decir, ok, entonces si uno es realista debe ser fundacionalista, y si uno es antirrealista debe ser coherentista. No, no es así, ¿no? O sea, uno puede ser antirrealista y ser fundacionalista en epistemología. Los neopositivistas lo eran. De hecho, no todos, ¿no? O sea, hay un señor Neurath que no lo era, pero por regla general los neopositivistas del siglo pasado eran antirrealistas y eran fundacionalistas, ¿verdad? Y al revés, ustedes se pueden encontrar con filósofos que son coherentistas sobre la justificación, pero son realistas, ¿verdad? Y tienen una concepción realista de la verdad. Probablemente, por lo menos para mi gusto, el filósofo, el epistemólogo contemporáneo que es coherentista y que es quien ha pensado este tema, creo yo, de manera más profunda, que es Lawrence von Jür, es así, él es coherentista, eh, pero tiene una concepción realista de la verdad. ¿Okay? Entonces, no son dos cosas que vayan necesariamente unidas unas por otras. Ahora uno puede decir, bueno, en fin, pero si uno es coherentista sobre la justificación, eso parece... Ok, uno podría hacer una cosa así diciendo que un tipo de posición es más amistosa, si ustedes quieren, para el realismo, antirrealismo, pero eso es otra cosa. Históricamente no están conectadas entre sí y no es necesario que estén conectadas entre sí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la teoría coherentista de la verdad? Que es una concepción antirrealista de la verdad y al mismo tiempo es una concepción coherentista de la justificación. ¿Okay? Bien. Entonces, la idea es, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que una proposición sea verdadera si es que uno es coherentista, ¿no? Tendrá que ser la coherencia de una proposición con otras, ¿okay? Y ven ustedes cómo he formulado yo aquí en qué va a consistir la verdad para una teoría coherentista, ¿no? P es verdadera, sí, solo sí, P es coherente con el sistema S, que es el sistema que tiene la característica de ser coherente, con la cual la proposición y el hecho de que la proposición pertenezca a ese sistema es lo que hace que la proposición esté justificada, ¿no? Pero claro, esta formulación todavía es confundente, o sea, potencialmente confundente. ¿Por qué? Porque una idea entonces como así como de que el sistema ese está ya constituido, ¿de acuerdo? Y entonces, por decirlo así, lo que nosotros vamos a hacer para saber si una proposición es verdadera es mirar cada proposición y comenzar a compararla con el sistema S y ver si es que encaja o no, y si encaja más, verdadera, y si no encaja, entonces, bueno, esa imagen que ustedes podrían hacerse con esta formulación es una imagen incorrecta. El sistema S es un sistema que está constituido esencialmente por ciertas proposiciones. Entonces, no es que tengo ya la proposición y trato de encajarla en el sistema S que ya está constituido. El sistema S ya tiene las proposiciones que tiene, ¿verdad? O sea, el hecho de que la proposición sea verdadera ha de consistir en que pertenece de entrada a un sistema que ha de tener ciertas características. Son las características del sistema
las que resultan relevantes. Bien, y por eso también hay que distinguir, ¿no?, una concepción coherentista de la verdad y la justificación de la postulación de justificaciones circulares, ¿no? Hay un texto muy famoso de Aristóteles en los Segundos Analíticos donde Aristóteles señala que, y es una razón que da Aristóteles, para decir por qué razón tenemos que postular justificaciones inmediatas, no con estos términos naturalmente, pero no son las expresiones que él ocupaba, pero y decía, mira, si tenemos una proposición que se justifica a partir de otra, ¿no?, el término que utilizaba Aristóteles para designar este paso de una proposición a otra lo denominaba apodixis, de donde viene el término apodíctico, que ustedes seguramente han escuchado en algún momento, ¿no? Va a ser algo demostrativo, para el cual tenemos conocimiento y certeza, ¿no? Tengo un conocimiento apodíctico de algo. Bien, eso viene el término apodixis, que es una manera en que Aristóteles designa el razonamiento o el mecanismo de inferencia por el cual nosotros llegamos a tener conocimiento. Pienso que me está llegando el sol en la cara. Bueno, entonces, en ese famoso texto, Aristóteles dice, si uno tiene una secuencia de justificaciones inferenciales, apodeixis, como él lo llama, bueno, tenemos en principio tres alternativas. Una es que tengamos una situación en donde cada proposición se deriva inferencialmente de otra proposición, que a su vez se deriva inferencialmente de otra proposición, que a su vez se deriva inferencialmente de otra proposición, y así al infinito, ¿de acuerdo? O sea, que tengamos una cadena inferencial que nunca acaba, en donde una proposición se justifica por otra, que se justifica por otra, y así indefinidamente. Otra alternativa es que tengamos nosotros una secuencia de inferencia en donde la justificación que tengo para una proposición es el que puedo inferirla a partir de otra, que a su vez la puedo inferir a partir de otra, pero esta cadena es una cadena finita que termina en algún punto en donde yo tengo cierto punto de partida para esa cadena, que son proposiciones que están justificadas inmediatamente. ¿Sí? Y la tercera alternativa, cuando uno contempla esta situación de manera general, es que tengamos una situación donde tengo una proposición, por ejemplo, les puse aquí la proposición A1, la proposición A1 se infiere de la proposición A2, que es la que le presta justificación, la proposición A2 se infiere de la proposición A3, que le presta justificación, y la proposición A3 a su vez se justifica después por A1. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que sostiene Aristóteles aquí? Que tanto el primer escenario como el tercer escenario son inaceptables, ¿no? El primero, porque sería una situación en donde nunca tendríamos nosotros justificación de nada. Si aquello que le presta justificación a una proposición es algo que está prestado de lo que viene otra proposición, que a su vez lo tiene prestado de otra proposición, y por decirlo así, esa cadena de préstamos no termina nunca, bueno, es una situación en donde realmente ninguna proposición en la cadena está justificada. Por lo demás, por si acaso, esto es lo que además hoy día se ha llamado infinitismo, ¿no? O sea, hay algunos epistemólogos que estaban diciendo que no podría funcionar esto en algunos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en fin, pero esto es un tipo de alternativa que previó Aristóteles en los segundos analíticos y que lo desecha rápidamente. La tercera alternativa es un tipo de justificación circular, en donde yo últimamente estoy justificando la proposición de partida A1 por A1, ¿no? Y eso sería una manera en que cualquier cosa se justifica por sí misma, entonces no es una manera aceptable y razonable de entender la justificación.
La única posición razonable es la segunda, que es lo típico de una posición fundacionalista. Entonces, cuando uno contempla las cosas de esta perspectiva, parecía entonces que lo característico de un tipo de justificación coherentista es que estamos admitiendo formas de justificación circular. O sea, que estamos nosotros admitiendo, o estaríamos nosotros sosteniendo, que tenemos un sistema de proposiciones en donde las proposiciones se justifican unas a otras. ¿Ok? Ahora, hay algo de eso cierto, pero claro, ¿qué es lo que hay de cierto en una concepción coherentista? Que lo que hace que el sistema sea coherente son los vínculos inferenciales entre las proposiciones. Pero esos vínculos inferenciales no son cosas que transmiten la justificación, como sucede en el fundacionalista. Por eso decir, la calidad de los vínculos inferenciales hace que el todo tenga el carácter de justificado. Y una vez que el todo tiene carácter de justificado, sus partes pasan derivativamente a estar justificadas. Pero no se trata de que la justificación es algo que, por eso así, cada proposición llega a poseer y que va a transmitir para otra. Porque si es así, efectivamente, si tengo yo un sistema de proposiciones en donde todo lo que justifican esas proposiciones son vínculos inferenciales, entonces, por decirlo así, toda la justificación que tengan esas proposiciones es algo que se prestan entre ellas, ¿cachai? O pongamos una situación, supongamos que hay tres tipos, ¿de acuerdo? A, B y C, ¿de acuerdo? Entonces A le dice a B, mira, te voy a prestar 100 pesos para que tú puedas hacer lo que quieras. Y dice, ah, genial, fantástico. Eh, y ya entonces le dice a C, oye, préstame 100 pesos para que yo pueda hacer algo que quiero hacer, que es prestarle 100 pesos a B. Y se le dice, sí, no te preocupes, yo te voy a prestar 100 pesos. Pero no tengo 100 pesos. Pero sí, lo que voy a hacer es que voy a preguntarle a B. B, ¿tú me puedes prestar 100 pesos para hacer algo que quiero hacer? Y B le dice, sí, por supuesto, no hay ningún problema, yo te voy a prestar 100 pesos. Cosa que le dice B, porque A le dijo que le iba a prestar 100 pesos, ¿de acuerdo? O sea, piensa en una cosa así, ¿de acuerdo? O sea, ni A, ni B, ni C tienen 100 pesos. No hay 100 pesos, ¿de acuerdo? No se están prestando nada porque no tienen nada, ¿de acuerdo? O sea, cada uno de ellos supuestamente lo que tiene para prestarle al otro es lo que le prometió otro, que, etcétera, ¿no? Bueno, si uno contempla la situación desde esa perspectiva, en donde la justificación es algo que tiene cada proposición y tiene que, por eso así, transmitirlo, prestarle a otra proposición, en un sistema coherentista no hay nada justificado de ninguna manera. ¿Bien? Ahora, la perspectiva que han defendido los coherentistas es más bien la siguiente, que las conexiones inferenciales entre las proposiciones que conforman un sistema pueden llegar a adquirir tal calidad, ¿sí?, por sus características mutuas, que el sistema, la totalidad de las proposiciones cuente como justificado. Pero esa justificación no es algo que se han estado prestando las proposiciones entre sí, ¿de acuerdo? Sí, perdón por el ejemplo que les puse pero espero que sea intuitivo, ¿de acuerdo? O sea, de dar cuenta, si tengo tres tipos y uno le promete que le va a prestar 100 pesos y etcétera, etcétera, bueno, al final no hay 100 pesos, nadie le puede prestar nada a nadie, ¿de acuerdo? Pero si la situación es que tenemos un sistema en donde los vínculos inferenciales entre las proposiciones hagan que el sistema completo llegue a tener cierta característica de coherencia o como queramos denominarlo, bueno, ese es un rasgo propio del sistema. ¿Bien? Y eso es el tipo de característica epistemológica en el que está pensando el coherentista. Entonces, la idea, cuando uno tiene una concepción coherentista de la verdad, es que la verdad de una proposición es algo que la proposición hereda porque el sistema completo al que esa proposición pertenece tiene un cierto rasgo o característica propio, global,
holístico. Holístico, como ustedes saben, significa viene del griego holos, que significa todo. O sea, un rasgo del todo. No es un rasgo de cada una de las partes, o que se herede por cada una de las partes. Es un rasgo que tiene el todo completo, contemplado de manera global. Y que luego, naturalmente, puede eso ser derivado a la justificación de las partes. Bien, entonces, claro, si uno contempla la situación tal como la había contemplado Aristóteles, cualquier forma de coherentismo es una mera forma de justificación circular, así de simple, y sería efectivamente algo que tiene que ser inmediatamente desechado. Pero, insisto, la perspectiva que han tenido los coherentistas ha sido una perspectiva en donde habría cierta, lo digo de manera potencial, porque en fin, yo no soy coherentista, naturalmente, pero si uno considera cuáles han sido las formas más verosímiles y razonables de concepción coherentista de la justificación, esta es la forma de hacer la teoría más razonable y coherente. O sea, y verosímil. Veamos ahora en qué consistiría este vínculo sistemático entre las proposiciones que conforman un sistema, por el cual el sistema completo llegaría a ser o no coherente. ¿Bien? Porque cuando se trata, o sea, yo hasta este momento he sido extremadamente vago en decir, mira, hay un conjunto de vínculos, conexiones, ya bien, pero ¿qué vínculos entre proposiciones que conforman un sistema tal que el sistema globalmente llega a adquirir un cierto carácter? Ya bien, pero ¿qué carácter? ¿Okay? Entonces, estas expresiones que he utilizado han sido, como les digo hasta el momento, bastante vagas y son compatibles con distintas maneras de entender en qué consistiría esos vínculos que determinan el carácter del sistema completo. Y claro, hay distintas maneras en que puede ser entendido el carácter que puede tener ese todo y cuál sea la naturaleza de los vínculos de las proposiciones, ¿no? Nuevamente, ustedes recuerden, estamos dentro de un marco en donde la idea es que esto es una red, ¿no es cierto? Que hay interconexión, que lo importante es la red, no los nodos individuales, en fin, etcétera. Por supuesto, dentro de ese esquema. O sea, quiero yo contarles, en primer lugar, dos maneras de entender esos vínculos entre las proposiciones que no serían adecuados y que se tiene claridad, digamos, y que los coherentistas naturalmente que no aceptan y no es la forma en que ellos han propuesto la manera en que deben entender al menos los coherentistas más recientes y más conscientes de estos problemas. Una manera de entender la coherencia es como ausencia de contradicción. Si ustedes quieren, esta sería como la manera mínima de entender que hay coherencia. Ustedes normalmente cuando dicen que dos cosas son incoherentes, por ejemplo, es porque son cosas incompatibles entre sí. Por ejemplo, como P y no P, ¿no es cierto? Son incompatibles entre sí. Y es un ejemplo paradigmático de una incoherencia. Si les digo es de día y no es de día, eso es incoherente en el sentido básico de que no es compatible el estado de cosas de ser de día con que al mismo tiempo no sea de día, naturalmente. Lo que quiera que sea que no es de día es algo incompatible con que sea de día. Entonces, una manera mínima de entender en qué consistirá que un sistema sea coherente es que es un sistema en donde no hay contradicción entre sus constituyentes. O en otras palabras, es un sistema que está constituido con proposiciones, ninguna de las cuales es la negación de la otra. Ahora, ustedes pueden darse cuenta, creo yo, no es demasiado difícil ver, que claro, si uno admite la coherencia entendida de esta manera
como algo suficiente para que exista justificación y verdad, esto es un desastre. O sea, nos lleva a una concepción completamente loca, digamos, ¿no? Quiero decir, hasta donde yo sé, El Señor de los Anillos, o sea, los 3 volúmenes del Señor del Anillo no contienen contradicción, no que yo sepa, a lo mejor alguno de ustedes, en fin, descubre alguna, pero que yo sepa no hay ninguna contradicción, ¿de acuerdo? En El Señor de los Anillos, o en cualquier novela que uno considere. Si uno pesca una novela cualquiera, qué sé yo, Las aventuras de, qué sé yo, Tom Sawyer, o Drácula, o qué sé yo, ¿no? En Frankenstein, o cualquiera de estas novelas, ustedes van a encontrar que probablemente no hay ninguna contradicción. Bueno, entonces, si uno está pensando que el hecho de que un conjunto de preposiciones cuente como justificado es que es coherente, y es coherente cuando no hay contradicción entre esas preposiciones, deberíamos decir que todo lo que se dice en El Señor de los Anillos está justificado, ¿de acuerdo? Y no solamente está justificado, piensen ustedes lo que implica si es que la verdad consiste en coherencia y este conjunto cuenta como coherente. Si fuese así, entonces, señores, deberíamos decir que es verdad que los orcos atacaron Gondor y el Señor Oscuro, etcétera, ¿no? O sea, no solamente es que estaríamos justificados en eso, viejo, sería verdad. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que implica eso? ¿De acuerdo? O sea, que de un momento a otro, dijo, cuidado con los orcos. Entonces, sostener esto es un requerimiento tan débil que resulta ridículo pensar que cualquier cosa que uno, cualquier tipo de relato que cualquier tipo, en la medida en que no tenga contradicción, va a contar como justificado. Cualquier novela coherente va a contar como justificada, y eso es justificar cualquier cosa, ¿no? Y hacer que sea verdadero cualquier cosa. O sea, una concepción relativista en estos términos, perdón, coherentista de la verdad y de la justificación, en estos términos, viene a ser una forma de relativismo, de los peores tipos, digamos, ¿no? Y autorrefutar, todo lo que ustedes quieran, ¿bien? Entonces, eh, es una manera de entender la coherencia que resulta poco verosímil, porque el tipo de conexión entre las proposiciones que componen el sistema es demasiado débil. ¿Sí? O sea, lo que tenemos que suponer, por tanto, es que una concepción razonable de qué ha de consistir la coherencia entre preposiciones tendrá que postular que entre esas proposiciones exista una conexión, esta conexión que hemos dejado vaga desde un principio, sea más fuerte que la mera ausencia de contradicción. Y claro, aquí podríamos irnos al otro extremo, ¿verdad? Que es exigir, esto lo han sostenido algunos coherentistas, que las proposiciones que componen un sistema que cuente como coherente y por tanto como justificado y como verdadero, deban ser mutuamente deducibles. Esto es, que si ustedes toman cualquier proposición que forma parte del sistema, esa proposición debe poder deducirse de las restantes proposiciones que componen el sistema. Que pueda deducirse, como ustedes ya lo saben, consiste en el hecho de que es necesario que si esas proposiciones ahí que forman parte del sistema eh, dicen lo que es el caso, también sea el caso lo que indica esa proposición. Y les puedo dar un ejemplo elemental, naturalmente, pero un ejemplo donde se cumple esa condición. Entonces, supongamos que tenemos 3 proposiciones, que son las proposiciones A1, la proposición A2, y la tercera proposición es la conjunción de A1 y A2. Entonces, qué sé yo, es de día. Misifus es un gato.
Y la tercera preposición es la conjunción de es de día y Misifusa es un gato. Ahora ustedes pueden ver que en este caso cualquiera de estas tres preposiciones tomada individualmente se puede deducir de las otras dos. Por ejemplo, si yo tengo la preposición a y tengo la preposición, perdón, a1 y tengo la preposición a2, yo puedo inferir deductivamente de a1 y de a2 la preposición a1 y a2. ¿Bien? Si yo tengo la preposición a1 y tengo la preposición conjuntiva a1 y a2, yo puedo inferir a2. O sea, trivialmente, porque de a1 y a2 puedo yo inferir a2. ¿Bien? Y si tengo la preposición a2, con las preposiciones a2 y la preposición conjuntiva a1 y a2, también trivialmente puedo inferir a1. Entonces, este es un sistema de preposiciones en donde cualquier preposición del sistema se puede deducir a partir de las restantes. Si ustedes toman lo que dicen algunos autores, por ejemplo Hegel habla de deducción. ¿Bien? Ahora, lo que pasa es que en la época en que Hegel lo hace, no es claro que lo haga con una clara conciencia de... o sea, que esté entendiendo por deducción lo que nosotros entendemos hoy día por deducción. Esto es que sea un vínculo en donde es necesario que si las premisas son el caso, la conclusión sea el caso. O también como suele plantearse, que hay una relación de consecuencia lógica. Esto es que todo aquello que sea un modelo de las proposiciones que son la premisa, debe ser también un modelo de la conclusión. Bueno, no está perfectamente claro si es que eso es exactamente lo que él está pensando cuando dice que tiene que haber mutua, que las proposiciones que conforman el todo y el saber absoluto son mutuamente deducibles. Podría estar hablando de, cosa que es un tema exegético y en el cual yo no soy competente, ¿bien? Pero ustedes se encuentran en la expresión. Y en el siglo XX se han dado casos de idealistas británicos que expresamente lo entendieron de esta manera, o sea, como mutua deducibilidad entre las proposiciones que componen el sistema y que la verdad consistiría en esa mutua deducibilidad. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que si la primera alternativa es una alternativa que no servía porque era demasiado débil, esta otra se fue al otro extremo, digamos, porque está buscando, por decirlo así, está caracterizando la conexión entre las proposiciones del sistema mediante el vínculo inferencial más fuerte que es la deducción. O sea, aquel en donde, por decirlo así, las premisas hacen necesaria la conclusión. ¿Okay? Otras formas de inferencia son más débiles porque hacen más o menos probable la conclusión. No, aquí la hacen necesaria. Bueno, es necesario que si las premisas son el caso, la conclusión también sea el caso, ¿no? Y curiosamente, a ver, en primer lugar, una cosa que se sigue aquí, que si ustedes consideran cualquier teoría científica que hoy día estimemos razonablemente bien justificada, las conexiones inferenciales que se dan en esas teorías no son, algunas son deductivas naturalmente, pero muchas de ellas no. O sea, como vamos a ver en su momento, si ustedes consideran por qué razón pensamos que, qué sé yo, que los organismos vivos en nuestro planeta están constituidos con ADN, bueno, en fin, si te contamos los virus, pero ¿cómo sabemos eso? No lo sabemos por deducción, ¿no? Tenemos evidencia empírica que hace esta conclusión muy justificada. Es más, tenemos conocimiento de que es así. Pero claro, no hay un vínculo deductivo entre el conjunto de experiencias o de evidencias experimentales que tenemos y la conclusión de que todos los organismos vivos en la Tierra tienen información genética que está codificada en moléculas de ADN.
Magdalena Curaqueo pregunta, entonces, si no se puede deducir una proposición de Taylor, el sistema no es coherente. Claro, si tú estás entendiendo la coherencia de esta manera extremadamente fuerte, como digo, ¿por qué saltarse al otro extremo? ¿De acuerdo? Sí, tendría que ser así. Si una proposición no se puede deducir a partir de las bastantes, entonces el sistema no es coherente. Y no cuenta como justificado, y no cuenta como verdadero. ¿Bien? Ahora, lo que yo quería plantearles era, y ya estamos en la hora, pero esto va a ser lo último que les planteo, y retomamos esto el próximo jueves. Eh, Curiosamente, el resultado que se tiene cuando uno entiende la coherencia de esta manera es igual de demencial e igual que de loco que cuando uno piensa en la coherencia como mera ausencia de contradicción. O sea, ustedes pueden también justificar cualquier cosa con esto. ¿Bien? O sea, la idea es la siguiente, ¿no? Este es el truco. Tomemos El Señor de los Anillos. ¿Ya? El Señor de los Anillos es una novela, es larga, ¿de acuerdo? Son 3 tomos, pero, en fin, pero es una colección, un conjunto de enunciados, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden, por eso así, identificar El Señor de los Anillos con esa secuencia de todas las oraciones que componen la novela. Son un montón, pero no importa, ¿de acuerdo? Son todas ellas. O sea, la idea es, tome usted todas esas proposiciones y agríguele la conjunción de todas ellas. ¿Y qué es lo que sucede? Que se les va a generar una situación que es idéntica a la que ustedes tienen aquí. O sea, así como cuando ustedes tienen A1, A2 y la conjunción de A1 y A2 sucede que cualquier elemento del conjunto se puede deducir a partir de los otros dos, ustedes pueden generalizar esto para n proposiciones. Si tienen un conjunto con n proposiciones, en donde tienen las proposiciones A1 a n individualmente, y después le agregan la conjunción de A1 a n, o sea, A1 y A2 y A, bla, 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 ustedes pueden conseguir exactamente el mismo resultado. Van a conseguir un sistema en donde cada proposición se puede deducir a partir de todas las bastantes. Y eso ustedes lo pueden hacer con El Señor de los Anillos, si quieren. Y con Drácula. Y lo pueden hacer con, no sé, Papelucho Escritor, ¿de acuerdo? O con, no sé, lo que ustedes quieran. O sea, tienen un conjunto de oraciones que no tienen contradicción. No pasan otras cosas con la contradicción, pero tienen un conjunto de oraciones en donde no hay contradicción. Y cualquiera sea este conjunto de oraciones, de proposiciones sin contradicción entre ellas, ustedes le van a añadir al final a ese conjunto una proposición conjuntiva que va a tener como proposiciones constituyentes cada una de las restantes. ¿Bien? Va a ser una conjunción larga, naturalmente, dependiendo de cuánta larga sea, si empieza al Señor del Anillo, una conjunción gigantesca. Pero no importa. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que así como en la concepción 1, ustedes terminan con que deberíamos admitir que no sé, digamos, que hay orco, ¿de acuerdo? O sea, no solamente que estamos justificados en pensar que hay orco. No, dijo, hay orcos, porque es verdad, ¿de acuerdo? Bueno, en la interpretación, esta segunda interpretación, pasa lo mismo, ¿bien? Deberíamos estar preocupados de los orcos y de los trasgos y del Señor Oscuro y de Melkor y bien, etcétera. Eh, bueno, vamos a quedar aquí, estamos ya en la hora, pero vamos a seguir discutiendo sobre este tema y la idea entonces es que el jueves ya les cuento una teoría un poco más creíble que una segunda manera, una tercera manera de entender esto en donde las conexiones son más razonables. Pero eh, la cuestión entonces es que ven ustedes que esta perspectiva coherentista es una perspectiva en donde tenemos que hacer un switch súper grande, digamos, de la manera en que nosotros normalmente entendemos cómo funciona la justificación y cómo es que funciona todo esto. Bueno, entonces quedaremos aquí y eso.